My father always prepared for the family, and as well as my mother. La voz de uno de los genios de la música, la voz de Michael Jackson. Una persona de talento excepcional, una persona que cambió el mundo, el rey del pop, una persona cuya muerte está llena de misterios. Muchos dicen que fue asesinado, muchos dicen que sabía cosas y que podía contarlas al mundo. Hace poco incluso salió en la lista de Jeffrey Epstein. Muchos dicen que estuvo allí, puesto como una forma de lavarse las manos de este horrible hombre asquerosamente rico. Así se llama uno de los documentales más famosos de la historia acerca del caso Epstein y el Lolita Express. Pero también hay muchas cosas extrañas sobre Jackson, cosas que tienen que ver con la idea de que él fingió su muerte, cosas que también tienen que ver con su dinero, con sus hijos, incluso con sus conexiones y con los mensajes que utilizaba en sus manos, en sus videos y en sus canciones. Mensajes que para muchos están ligados o conectados con el ocultismo. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a hablar de él, de Michael Jackson. Vamos a hablar de los misterios de Michael Jackson. Y esto lo hago porque ustedes escogieron este tema y tenemos una invitada muy especial. Así que muchas gracias por estar ahí. Abróchense los cinturones y escuchen hasta el final, hasta el final, hasta el final. Porque esto es Cruz Escribiente. Del hospital de la Universidad de California, donde fue trasladado Michael Jackson. Ahí están los medios de comunicación, pero también centenares de fans que, a pesar de la esperpéntica decadencia que vivió Michael Jackson en los últimos 15 años, siguieron siendo fieles a su legado musical y también a la figura pop que en algún momento... De esta manera presentaba la televisión chilena la muerte de Michael Jackson el 25 de junio del año 2009. Un día fatídico para la música, un día en el cual muchas personas aseguran se dieron hechos y actos muy extraños que tienen que ver con mal manejo de medicamentos, que tienen que ver con incluso un asesinato. Muchos dicen que Michael Jackson murió asesinado, incluso así lo dijo el sistema de justicia de los Estados Unidos varios años después. Y para hablarnos de esos temas y de muchos otros más tenemos una invitada muy especial, nada más y nada menos que Tania Velázquez. Todos me piden Tania, pues bien, Tania está aquí nuevamente. Ella ha investigado mucho este caso desde hace años, lo ha presentado en muchos otros espacios, muchos otros programas. Tania Velázquez, muchas gracias por estar aquí para hablarnos de los misterios del rey del pop. Muchas gracias, Tania Velázquez. Esteban, muy bien, gracias por la bienvenida. Entusiasmada de estar acá nuevamente en el podcast y un saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, Tania, empecemos de una vez. Vamos a hablar del rey del pop, de Michael Jackson. Hay muchos misterios alrededor de su vida. Muchos aseguran que la personalidad que él tenía estaba de alguna manera impactada o había sido impactada por su infancia. Se dice que él nunca tuvo infancia, y que era como un niño grande, o que eso es lo que él aspiraba a hacer, revivir la infancia que nunca tuvo porque su padre era muy demandante, muy rígido, que también incluso fue abusado físicamente cuando estaba en los Jackson 5. También se habla, por ejemplo, que él tenía una obsesión por Peter Pan, el niño que nunca crecía, y que por eso buscó tener amistades con niños famosos como Macaulay Culkin, aquel niño actor estrella de esa saga de películas tan famosas que fue Home Alone, que lo conocemos en Latinoamérica como Mi Pobre Angelito. Michael Jackson, que también fue acusado, pues, de abuso a niños, abuso a menores, y muchos dicen que fue una falsedad, que fue algo que se tejió y se construyó para sacarle dinero, ¿no? Eso es lo que se dice. Michael Jackson, que tuvo unos hijos que nadie sabe muy bien si realmente son de él. Vamos a hablar de eso también más adelante, pero realmente es un personaje lleno de misterios que impactó el mundo. Sus canciones todavía son clásicas y todavía las seguimos escuchando. Yo escucho todavía música de Michael Jackson. Antes de hablar de estos misterios, antes de hablar de todo esto, quisiera, Tania, que nos cuente cuál es la importancia de Jackson en la historia, cuál es la importancia que tuvo Michael Jackson. Michael Jackson es un personaje mundial.
muchas personas lograron conocerlo, conocer su música, sentirse identificados y para muchos es y sigue siendo el rey del pop. Fue un hombre al que se le atribuyeron bastantes récords musicales. De hecho, su carrera comenzó desde muy pequeño cuando cantaba con sus hermanos y hacía parte del grupo The Jackson 5, que luego cuando fueron creciendo se llamaron The Jacksons y Michael decidió hacer su carrera como solista porque era un personaje que destacaba dentro del talento de sus hermanos, que también eran bastante talentosos, pero su voz y sus pasos de baile eran inigualables y desde niño estaba proyectado a ser una gran estrella, pero que muchos le tienen compasión porque no tuvo infancia. Fue un niño que desde muy pequeño solo supo hacer shows, dar conciertos, hacer giras y no tuvo el espacio suficiente para vivir diferentes etapas de la vida que muchos de sus hermanos sí lo hicieron. A Michael se le atribuyen demasiados récords, como el primero en decir que tuvo el video más caro de la historia que grabó con su hermana Janet Jackson, que es Scream, una joya de video. También tuvo récord por tener discos de oro, discos de platino, discos de diamante, con ese éxito que era Thriller. Michael Jackson era un amante del terror y con Thriller lo que hizo fue marcar historia y darse cuenta de que de ahí en adelante el mundo lo iba a reconocer. Desde ahí fue éxito tras éxito tras éxito, inclusive hizo una película llamada Ghost en la que también es un fantasma, es una película con bastantes coreografías y alrededor del mundo cuando falleció todos nos acordamos de qué estábamos haciendo en ese preciso instante en el que falleció Michael Jackson a sus 50 años de edad. De hecho, invito a todos los que están escuchando el podcast a que en comentarios nos cuenten qué estaban haciendo ese día cuando Michael Jackson falleció. Yo recuerdo que era una mujer, una niña que estaba a punto de cumplir 15 años, me faltaban 3 días y todas las chicas en ese momento, porque estudiaba en un colegio femenino, salieron a comprar CDs, DVDs, todo lo que existía de Michael Jackson, porque nuevamente había vuelto a surgir el rey del pop. Sobre su vida personal, podemos decir, tuvo 3 hijos, Prince Michael II, que también le dicen Blanket, y su hija Paris, de la que hablaremos más adelante porque es clave en un elemento de su fallecimiento y también muchos años después, por cosas que se rumoran como que él sigue vivo, que es una teoría de conspiración que a todos los internautas les encanta. Estuvo casado con la hija de Elvis Presley, Lisa Marie. Se divorciaron unos años después y después tuvo un amorío con Diana Ross. También se le atribuye a que Billie Jean, esa canción tan famosa, fue de una persona, una mujer que dijo que era amante de Michael Jackson y que tenía un hijo que era de él y él compuso ese éxito para limpiar su imagen. Estuvo en escándalos de abuso de menores. Muchas personas dicen jamás sucedió, otros dicen sí ocurrió. La estrella de Mi Pobre Angelito, Macaulay Culkin, fue su mejor amigo, es el padrino de sus 2 hijos y dice que jamás sucedió y que al contrario era una persona que adoraba y estuvo ahí el día de su funeral. Que de hecho es uno de los funerales que más personas vieron porque estuvo televisado alrededor del mundo, porque todo el mundo quería saber qué sucedió. Lo que parece más curioso del asunto es que jamás exhibió el rostro o el cuerpo de Michael Jackson, sino que estuvo completamente sellado después de ese homenaje en el que muchas estrellas interpretaron sus canciones, como We Are the World, como Ben y esas baladas por las que fue reconocido, además de otros de sus éxitos que con el paso del tiempo muchas estrellas, inclusive muchas personas recluidas en el mundo, hacen coreografías para rendirle homenaje, ya sea en junio, que fue la fecha de su fallecimiento, o en agosto, que era su cumpleaños.
Let me ask you this. Do you recognize the handwriting on these two sheets? Yes, Do you know whose handwriting it is? it's mine. Do you know what these documents are? Yeah. What is this? Crazy stories that people. Un extracto de la sesión de interrogatorio que vio Michael Jackson en 1996 después de ser acusado de abuso sexual. Hubo varios juicios en su contra. El más importante, el más famoso, fue de la familia de un niño llamado Jordan Chandler. Jordan hoy en día es un dentista, ya se ve adulto, mayor, ya es un hombre, no tiene pelo, está calvo, eso es irrelevante. El caso es que el papá de Jordan en su momento denunció y ayudó de alguna manera a un grupo de abogados a denunciar a Michael Jackson, convirtiéndose ese año en uno de los peores años para el cantante. Y en ese momento, cuando él todavía estaba bastante joven, estaba, digamos, todavía en la punta de su carrera, estaba bajando, pues eso le afectó a Michael Jackson un montón la credibilidad. El caso es que con el tiempo Evan Chandler dijo que realmente había mentido, le dijo a una compañera, y cuando lo han buscado a preguntar, él nunca ha dicho nada, que había mentido para que su papá, que se llamaba Evan Chandler, ganara un montón de dinero. Al final hubo un acuerdo por $20 millones. Muchos dicen que fue más, muchos dicen que fue realmente $60 millones lo que él pidió, sino que fue dinero negro, digamos, que se le dio dinero en efectivo para que no tuviera problemas de impuestos. Y todo esto quedó como en un enigma, ¿no? Si fue Michael Jackson un abusador, un pederasta, o fue simplemente una treta de este señor Evan Chandler que usó la influencia o la conexión que tenía su hijo con Michael para acusarlo, pues se había quedado varias veces en la casa, en su rancho, en una casa grandísima que era como un parque de diversiones que se llamaba Neverland, donde vivía Michael. Bueno, esto es para otro podcast, pero lo que es bastante interesante es que después, en el año 2009, este señor, el papá del niño, Evan Chandler, también dentista como su hijo, se autoeliminó, ¿no? Se acabó con su vida por sus propias manos. Y muchos dicen que eso tiene que ver con los remordimientos, ¿no? Con las malas acciones que hizo y cómo destruyó la vida de Michael Jackson. Es un debate que ahí todavía hay. Y bueno, les quería decir, el 5 de noviembre del año 2009, unos meses después de la muerte de Michael, pues este señor que le quitó este dinero a Michael Jackson en ese acuerdo, más de $20 millones, pues se autoeliminó. Jordan hoy en día se dice que es dentista y que cambió el nombre, que cambió su nombre, y dice que todo lo inventó el padre. No sé, no tengo ni idea, pero realmente es un misterio. Y hablemos de eso un poco más, Tania. Realmente es un caso impresionante este de Michael Jackson. Es un caso lleno de datos, de contradicciones, su muerte, las acusaciones. Tal vez es consecuencia de ser un genio, ¿no? Y del dinero y también de la fama, ¿no? Todo el mundo quiere saber ese magnetismo de dónde proviene. Hablemos un poquitico de eso. ¿Cuáles son los misterios de la muerte de Michael Jackson? Que muchos dicen se conectan con la muerte de este señor que lo acusó falsamente para muchos. ¿Y por qué es tan escalofriante lo que le sucedió en sus últimos días? Pero también, sobre todo, ¿por qué es tan escalofriante su autopsia? ¿Qué pasó con su autopsia, Tania? Para responderle esta pregunta, Esteban y oyentes, tengamos presente lo siguiente, y es que esta historia se va gestando desde el año 1993 y termina con la muerte de Michael Jackson el 25 de junio del 2009. ¿Todo por qué? Porque en 1993 fue llevado a juicio nada más y nada menos Michael Jackson por las acusaciones de abuso de menores en las que él estaba involucrado. Gracias a este juicio, Michael Jackson quedó en la ruina. Él estaba completamente endeudado, salió de los escenarios, no volvió a aparecer en público, o al menos no con alguna actuación, sino se veía que estaba de compras, estaba en algún apartamento, que es donde presentó a uno de sus hijos, Blanket, que es llamado así porque le tapó la cara y pues casi lo lanza por la ventana, para muchos como una especie de abuso infantil. Michael simplemente ya no era el mismo. Después de eso, Michael Jackson quedó en la ruina. Neverland, o sea, esa mansión de la que todos hemos oído alguna vez, que era referente al país de nunca jamás, donde había
cualquier tipo de atracciones, parque de diversiones, zoológico, un montón de excentricidades estaba por desaparecer. Michael estaba completamente endeudado porque tuvo que indemnizar a todas las víctimas de las que él fue acusado, dejando de lado que muchas personas creen que sí ocurrió, otras dicen, por lo tanto, no, él es completamente culpable de lo que sucedió. Por este juicio, ser encontrado culpable y quedar en la ruina, se le estaba acabando la plata a Jackson y en el 2008 decidió con su agente y con toda su compañía, sus productores, sus músicos, decidió salir de gira. Así de sencillo. Él dijo, necesitamos dinero, necesitamos recuperarnos, Michael, vámonos de gira. Él aceptó. Así fue como Michael convocó a los medios, salió empoderadísimo a decir que llegaba a su última gira, su gira de despedida, que se iba a llamar This Is It. Eso es todo. La gente se enloqueció porque iban a hacer una serie de eventos de conciertos en Londres. Muchos rumoran que iban inclusive a llegar a Latinoamérica a dar shows. La gente estaba emocionada, agotó entradas en tiempo récord y empezamos a hablar del día de su fallecimiento. El 25 de junio de 2009 hubo una llamada de emergencias en las que decían que un hombre de 50 años estaba con su médico y que no tenía signos vitales. Los paramédicos estaban lejos de pensar que era Michael Jackson hasta que llegaron en un apartamento en Beverly Hills donde él estaba hospedado y se dieron cuenta de lo peor. Sí, era el rey del pop. Se lo llevaron inmediatamente a emergencias y se dieron cuenta que no había nada que hacer. Michael Jackson había fallecido. Ahora quedaba responder el por qué había fallecido y en manos de quién estaba la responsabilidad de su deceso. Y ahí es cuando nos vamos a averiguar qué sucedió con la autopsia del rey del pop. Esto que les voy a contar está sustentado con la versión oficial de su autopsia. Es una información completamente verificada. De hecho, hay un documental en Discovery Channel donde pueden encontrar más a detalle la información, pero es donde vamos a encontrar muchas cosas que Michael Jackson le había ocultado a todo el mundo y solo se dieron cuenta en ese momento. En primer lugar, Michael Jackson era un hombre delgado, muy delgado, tenía extrema delgadez. Era evidente todas las cirugías que se había hecho en la nariz, que estaba prácticamente desaparecida, tenía su barbilla partida y aparte de eso era completamente blanco cuando él había sido negro. En ese momento se dieron cuenta que Michael Jackson estaba sometido a un tratamiento de aclaramiento de piel porque él tenía vitiligo. Vitiligo es una enfermedad donde la melanina se va perdiendo y el cuerpo se va blanqueando completamente. ¿Por qué él se estaba aclarando? No porque él quería ser blanco, sino quería mantener un tono uniforme en la piel para continuar presentándose todo debido a esa estética a la que él obedecía. Aparte de eso, descubrieron un secreto más. Michael era completamente calvo. Solo tenía unos mechones de pelo que eran propios de él y la peluca estaba pegada con pegante semipermanente. Quiere decir que el rey del pop estuvo calvo más de 20 años, todo porque hubo un accidente en el que él y sus hermanos iban a grabar un comercial de Pepsi. Salían fuegos artificiales y le quemaron el pelo a Michael. De hecho, hay un video que lo demuestra donde todos intentaron reaccionar, pero lamentablemente el cabello se prende con mucha facilidad y lo quemó y lo dejó completamente calvo. La tercera revelación nos muestra que Michael Jackson estuvo ocultando una condición que era completamente evidente desde que él era joven, pero nadie se había percatado. Y es que Michael tenía las mejillas rosaditas desde que él empezó a grabar Billie Jean en adelante y que fueron perdiéndose por el proceso de despigmentación.
Esas mejillas rosadas eran consecuencia de un tipo de lupus, que es una enfermedad autoinmune en la que las articulaciones están completamente comprometidas, que puede haber remisión, puede haber una reaparición, y que Michael estuvo ocultándole eso a toda la gente y nadie conocía sobre su estado de salud y sobre todo el lupus que padecía. Todo eso en cuanto a lo que percibían de su aspecto físico. También se dieron cuenta que Michael, cuando lo examinaron más a detalle, cuando sacaron su sangre, se dieron cuenta que él tenía todo tipo de sustancias que eran de uso farmacológico. Estamos hablando de que era adicto a los sedantes. Dicen que Michael, como tenía osteoartritis, aparte del lupus, él sentía bastante dolor y que comenzó tomando lo que conocemos como acetaminofén y fue graduando y escalando hasta llegar a ser adicto a la morfina. Ahí muchos conocen que Michael Jackson estuvo internado y en rehabilitación 2 años, se logró desintoxicar, pero recayó. ¿Cómo se dieron cuenta de que él recayó? Porque normalmente las personas que tienen un problema y quieren ocultarlo de dependencia de sustancias, no se inyectan en lugares visibles. Y él se inyectaba en la rodilla, que fue donde encontraron que estaba siendo inyectado o le habían suministrado diferentes medicamentos. Él inició en una etapa donde estaba siendo adicto a todo tipo de tranquilizantes, inclusive a una variante más fuerte que la heroína, y era de uso médico. Él contrató a varios médicos para que lo inyectaran, nadie decía nada, disfrazaban los sueros, las inyecciones, todo lo que se le aplicaba con diferentes muñequitos, porque él llevaba a sus hijos y después de eso salía tranquilo, quedaba completamente a salvo, se sentía él muy bien, muy relajado y se iba. ¿Qué ocurría al mismo tiempo? Ocurría que se estaban dando cuenta los productores de que Michael no estaba bien, que su estado de salud no estaba perfecto, que no se estaba moviendo como debería moverse, no bailaba igual, no cantaba igual, y le dieron un ultimátum: Michael, si usted no se mejora, lo siento, pero tenemos que suspender la gira. Él no quería eso, él no quería cancelar sus shows, necesitaba evidentemente dinero y tomó una decisión. Ya no se hacía adicto a los tranquilizantes ni a ningún tipo de medicamentos que le dieran esa paz que él necesitaba. Al contrario, necesitaba un cóctel de diferentes sustancias que hacía que bailara y la diera toda en el escenario. Y ahí comenzaron los ensayos de la gira de This Is It. Empezaba a bailar, empezaba a hacer sus coreografías, a ser él mismo, aunque si notamos muchas veces en ese documental que fue This Is It, donde muestran todos los ensayos, no se movía de la misma forma como esperaríamos que se movería Michael Jackson. La gente estaba impresionada y es donde nuevamente Michael Jackson, como ya tenía otro tipo de sustancias en su cuerpo, no solo estaba completamente enérgico, no podía dormir. Tenía un cóctel que incluía cafeína, aspirina y otras cosas más que lo mantenían en un estado de alerta. Nuevamente sus productores se dieron cuenta y dijeron: Michael, necesitamos que tú duermas, porque si no duermes, cancelamos la gira. Y ahí es donde llegó su último día. Michael se enfrentó a un reto. Quería demostrar que él seguía siendo el rey del pop, tenía que reclamar su corona, y en ese momento, días antes de ese fatídico 25 de junio que le quitó la vida, llamó al médico que le suministraba esas sustancias y le dijo: necesito en este momento un anestesiólogo. Él dijo que eso no era posible, que estaba loco, que por favor no hiciera eso, que eso estaba atentando con su salud, que si él era ético o un poco ético en esas cosas, así que se negó completamente. Hasta que por diferentes artimañas, primero consiguió diferentes anestésicos,
fueran inyectados o tomados y de muchas otras formas, y tenían un nombre diferente, la receta, para poder adquirirlo y que pues no pasara absolutamente nada y nadie sospechara de que Michael estaba siendo adicto a estas sustancias. De hecho, había una que se llamaba Propofol, que él decía que era su leche, y también había unas que les llamaba como sus hijos, Paris, Blanket, entonces decían tráeme a Paris y le traían eso y nadie sospechaba, y llevaban también la niña y la niña estaba presente cuando Michael hacía esas cosas. Y ahí fue cuando contactó a Conrad Murray, un anestesiólogo que fue el que le dio el último adiós, esa última dosis letal que haría que Michael se despidiera de este mundo. Michael ya había contratado a Conrad y Conrad tenía la responsabilidad de monitorearlo. Él en ese momento no tenía ningún equipo que le ayudara a detectar a simple vista los signos vitales, más que sus ojos, sus manos, todos sus sentidos, pero no tenía nada que le permitiera monitorear cómo estaba el organismo de Michael. Él lo que hizo fue administrarle una serie de benzodiazepinas, que son todas las sustancias que hacían que Michael pudiera dormirse. Era una serie de inyecciones de que unas iban desde la más larga acción hasta la más corta acción. Lo conectaban en un suero, lo iban inyectando y pasaba el tiempo y Michael estaba tan drogado del otro cóctel que lo mantenía despierto que no lograba dormirse. Así de sencillo. Pasaron las horas y Michael continuaba despierto. Él estaba asustado y preocupado porque le decía, mañana tengo una junta y si ellos no me ven bien, voy a continuar en la ruina y no va a haber gira. Acosaba a Conrad, por favor, por favor. Y Conrad, en medio de sus conocimientos, dijo, no más. Esa es la primera versión. Conrad dijo no más y que él salió y que cuando él salió pasó algo. No estuvo más de media hora por fuera, volvió a ingresar y encontró a Michael con la boca abierta y sin signos vitales. Él dice que detectó un leve pulso, le hizo reanimación que se ve también en la autopsia, que dicen que su cuerpo fue sometido a una reanimación bastante fuerte, llamó a emergencias y dijo lo que había pasado. Cuando hubo la audiencia contra Conrad, él dice que le había dado una serie de dosis de las benzodiazepinas, pero no la de Propofol, que fue la que lo mató, que es un anestésico, como les venía contando, lechoso, y que él lo que había hecho era que mientras él se había ido, Michael se había inyectado solo, y que cuando él se había inyectado solo, pues eso fue lo que le ocasionó su deceso. Mientras que la otra parte del jurado, cuando hubo todo el juicio contra Conrad Murray, dijeron no, Conrad sí le administró lo que eran las benzodiazepinas. De hecho, le puso lidocaína a Michael porque el Propofol arde, entonces él dijo que él no quería que sintiera dolor y que además no era la única dosis de Propofol que le había aplicado, sino que dentro del suero le había puesto un compuesto de Propofol mientras también le administraba las benzodiazepinas, y fue completamente negligente, incluso antiético para ser un médico. Y es así como volvemos hasta el 25 de junio, donde llaman emergencias, ocurre todo lo que les iba contando y Michael no sobrevive. To please ask you this question. Yeah. Why do you always grab your crotch? Why do I grab my crotch? Yeah, why? We think you got a thing with your crotch going on. I think here. it happens subliminally. When I did.
Una de las entrevistas más interesantes a Michael Jackson que se hizo, la hizo Oprah Winfrey, la hizo ya hace mucho tiempo, más de 20 años. Y es que él en la mayoría de los videos y en los conciertos se llevaba la mano siempre a sus genitales, a su entrepierna y bailaba. En varias de las giras la gente lo veía y pues pensaban y se especuló que tenía que ver con algún tipo de problema que tenía Michael Jackson con su cuerpo, digámoslo así. Oprah se lo pregunta en esa entrevista y fue una de las grandes respuestas de Michael Jackson. Yes, if you're a dancer, you know you're just interpreting the sounds and the accompaniment of the music. If there's a driving bass, you become the bass. If there's a cello, if there's a string, you become that. So you become the emotion of what that sound is. Okay? So if I'm doing Yo a me movement, convierto en eso, y escucho la música y escucho el golpe, el cello y entonces yo bailo y hago ese movimiento inconsciente, subliminal y por eso me llevo la mano a la entrepierna. Eso dice Michael Jackson en esa entrevista, es realmente interesante porque por mucho tiempo lo atacaron por eso, decían, no, ¿qué le pasa a Michael Jackson? ¿Por qué se tocan los genitales en público? ¿Es algún tipo de estrategia? Tal vez lo sea, de estrategia para que la gente siguiera viendo. Siempre jugar con la sexualidad ha sido importante para muchos artistas, ¿no? Llama mucho la atención. Eso lo hizo por mucho tiempo, por ejemplo, Boy George. Y también lo hicieron Madonna y lo hizo mucho Lady Gaga, ¿no? Madonna incluso hizo grandes escándalos, ¿no? O David Bowie, ¿no? David Bowie que también hizo esto muchas veces, ¿no? De explotar la sexualidad como una forma de atracción. Michael dice, no, me llevo la mano a la entrepierna, me llevo la mano ahí porque yo siento la música, la siento correr por mi cuerpo y entonces simplemente lo hago como una parte, ¿no? Del baile. bam, and I grab myself. It's the music that compels me to do it. It's not saying I'm getting ready to grab down there and it's not in a great place. You don't think about it, it just happens. So No lo pienso, simplemente sucede. Y bueno, mucha gente decía, puede que también eso muestre parte de la sexualidad de Michael Jackson, que es llevar la mano a la entrepierna, es como mostrar muchas cosas en público que él oculta en privado, ¿no? Una sublimación. No tengo ni idea, él dice simplemente que es el ritmo. Y bueno, Tania, me gustaría hablar un poco de algo que me llama mucho la atención, y es que mucha gente dice que hubo una conspiración, que realmente la muerte de Michael Jackson fue una conspiración, fue una treta, por decirlo así, para ocultar, ¿no? Para ocultar cosas que él sabía. Y últimamente ha salido incluso en la lista de Epstein. El caso de Lolita Express, ¿no? El caso de Lolita Express, que es el que ha llamado la atención del mundo. Hace 5 años, en el programa El Hormiguero 3.0, un programa muy famoso de España, el presentador Pablo Motos le preguntó a la Toya Jackson, hermana de Michael, qué pensaba de la muerte, y ella dijo, el de la muerte de Michael Jackson, ella dijo que él siempre tuvo mucho miedo, mucho miedo de que lo mataran, de que a él lo mataran, como mataron a John Lennon y a muchas personas más, que había mucho loco por allí. Y realmente, pues, dicen algunos que eso sucedió, que sucedió como lo que hemos hablado aquí en este podcast. Pero más allá de eso, Tania, me gustaría hacerle una pregunta, y es la siguiente, y es volviendo a lo que había hablado un poco antes. La conspiración. ¿Realmente pudo haber una conspiración para callar a Michael Jackson? Para ocultar cosas que él sabía del medio, del entorno, de la música. Mucho se habla, por ejemplo, de una gran cantidad de autoeliminaciones, de muertes de cantantes. Chris Cornell, por ejemplo. Chester Bennington de Linkin Park. Se habla de una conspiración. ¿Qué piensa usted, Tania? ¿Qué piensa usted? También se habló de una autoconspiración, ¿no? Que él realmente acabó con su vida para estar tranquilo, alejado del público, con su vida pública, pero que él realmente está vivo, oculto por allí, millonario en una isla, con el pelo corto, cabello corto, viendo televisión, disfrutando de sus millones sin que nadie lo busque y nadie lo persiga. Hablemos de esas conspiraciones. Hablemos de las conspiraciones que tienen que ver con el final de la vida de Michael Jackson. ¿De qué se tratan, Tania? Para esto nos tenemos que trasladar ya a las teorías de conspiración. Pero hay una mujer que se llama Concha Calleja, que en 2014 escribió un libro que se llamaba Objetivo Michael Jackson. En este libro ella muestra que Michael sí querían asesinarlo, y que de hecho la noche antes de que él falleciera o lo mataran, como
lo dice el documento, que fue por un homicidio involuntario a manos de Conrad Murray, es que él había hablado con la Toya, su hermana, y que estaba Prince, uno de sus hijos, y que le dijo, me van a matar. Que él había recibido una llamada, colgó y dijo, me van a matar. Ella dice que probablemente fueron muchas personas que estaban involucradas en su juicio y que le llamaron y le dijeron, vamos a atentar contra usted, cuídese, y que eso fue lo que ocurrió. Por otro lado, estamos hablando del caso Epstein, estamos hablando de la lista en la que él lo mencionaron, pero que son claros en que él nunca fue partícipe, o hasta el momento es lo que se sabe, que no participó en estos vejámenes de este tipo tan desagradable que ha sido protagonista últimamente de muchos eventos, hilos de Twitter y demás. Y la gente dice que hace poco salió una llamada, una grabación en la que él estaba charlando con alguien y él mismo dice, Michael, con su voz muy asustada, temo por mi vida, no sé qué va a pasar. Y todos dicen que era que él sabía demasiado y como quería proteger a los niños, realmente lo acusaron de que él era el abusador y que él iba a mostrar todo lo que había pasado, iba a ensuciar a muchas personas importantes y que por eso decidieron que Michael Jackson iba a morir. La música es mágica. La música nos transforma, nos cambia. Los antiguos decían que la música domaba a las bestias. En muchas historias y muchas leyendas y muchos mitos del mundo se habla del poder de los músicos para dominar a los dioses. Orfeo en el mundo griego bajó al inframundo y convenció allí a Perséfone y a Hades de liberar el alma de su amada muerta Eurídice. La música es poder. Hay cantidad de músicos en el mundo millonarios, con mucho dinero, solo por tener la posibilidad de cantar, de componer, de interpretar un instrumento. La vida de muchos de ellos, de muchos de estos genios, está ligada a muchos misterios. Hay personas que hablan de Mozart, de Beethoven, que hablan de músicos conocidos como Paul McCartney. Haremos uno de Paul McCartney, que dicen que él murió, que realmente él murió y que fue reemplazado por un doble. Muchos hablan de esto y muchos hablan también que Lady Gaga, no sé qué les parece a usted esto, hace un símbolo Illuminati todo el tiempo en sus canciones. Hay una canción incluso de Madonna que se llama Illuminati, que ustedes pueden buscar por allí, que está llena de símbolos. Y antes de que Tania responda a la siguiente pregunta, quería decirles que si les ha gustado este podcast, coloquen aquí su mensaje. Y si llegamos a 300 podcasts, hacemos el tema que ustedes nos digan allí sobre otro músico, de quien quieran. Podemos hacer de Elvis Presley, podemos hacer de Ace of Base, de qué fue lo que acabó con Ace of Base. Podemos hablar historias sorprendentes sobre el Rey Lagarto, sobre Jim Morrison, o sobre David Bowie, o de Juan Gabriel, de los secretos de Juan Gabriel y por qué se cree que está vivo en algún lugar del mundo. Pero bueno, Tania, hablemos un poquitico de qué es lo más extraño que usted considera de Michael Jackson. ¿Qué es lo más raro? ¿Qué es lo que usted cree que es lo más retorcido, lo más extraordinario, lo más sorprendente? Cuéntenos aquí en Cruz Escribiente. El elemento más extraño de todos es la teoría que muchos todavía dicen que puede ser posible, y es que Michael fingió su muerte. Muchas personas dicen Michael está vivo y creen tener pruebas para demostrarlo. En TikTok, recién creado TikTok en la pandemia, muchas personas subieron videos de conspiración en la que dicen que unos muchachos estaban en Londres y que con su smartphone grabaron a un hombre que era igual a Michael Jackson con un montón de guardaespaldas y que decían es Michael, y que ellos se acercaban y que cuando se acercaban lo grababan y los guardaespaldas le quitaron el teléfono. El tema de esta grabación,
que es un tanto extraño, es que dicen que los muchachos que grabaron el video desaparecieron y no se sabe nada de ellos. Pero entonces ahí es donde hago la pregunta, ¿cómo obtuvieron entonces el video si ellos desaparecieron y les quitaron el teléfono? Número 1. Número 2. También dicen que Paris, su hija, sabía que Michael estaba vivo y que en muchas fotos que ella comparte se puede ver algún reflejo que puede ser Michael, que de hecho hay una que es la más famosa, que Paris está en un carro, se toma una selfie y que atrás había un poco de ropa y algo similar a una máscara. La tercera es que dicen que Michael estuvo presente en su propio funeral. Todo porque hay una mujer cerca a los más allegados, a los familiares, que tiene un sombrero, unas gafas y una peluca, pero esa mujer se parece bastante a Michael, bastante, y que no es la Toya, no es Janet, ninguno de sus parientes que ellos conocen. Y la última, que es la más reciente, es que hay éxitos póstumos de Michael. Y el que más llama la atención es uno que es una grabación de Michael Jackson con Drake. Drake, el cantante que todos conocemos, que estuvo involucrado con Rihanna, que hace parte de la farándula como tal de Hollywood y de la música, y aparece que él hizo una colaboración con Michael Jackson en 1985. Las personas dicen que eso no es posible. No es posible porque para 1985 ese era el año en que había nacido Drake. Por lo tanto, un bebé no puede hacer una colaboración con el rey del pop en ese momento. Esos son los elementos raros y misteriosos de la muerte de Michael Jackson. Y que él fingió su muerte porque muchos dicen que él valía más muerto que vivo. Entonces que él fingió su muerte, cubrió todas sus deudas y ahora vive como un rey perdido en el mundo. Yo solo quiero decir Ever since I was born, que desde que nací, Daddy has been the best father you could ever imagine. mi padre ha sido el mejor padre que uno se puede imaginar. And I just wanted to say I love him. Y solo quiero decir que le quiero muchísimo. La voz de Paris, la hija de Michael Jackson, una transmisión especial que hizo hace ya 14 años Radio Televisión Española. Una de las hijas de Michael Jackson, y el misterio está alrededor de esto, porque él tuvo varios hijos, pero muchas personas dicen que algunos no son biológicamente hijos de él, que realmente hubo donantes. Y es más, se habla específicamente de uno de sus amigos, otros hablan de un bailarín. También se especula mucho de la relación que tenía Michael con sus hijos, de qué tan fuerte era, de qué tan grande era. Durante mucho tiempo hubo un gran enigma que era de alguna manera la forma en que él presentaba a sus hijos a la prensa, ¿no? Por mucho tiempo los presentó tapados, cubiertos, obvio. La fama resulta ser incómoda, y más la fama al nivel de Michael Jackson. Y quisiera hablar un poco de eso, de sus hijos, ¿no? Con Tania. ¿Qué pasó con los hijos de Michael Jackson? ¿Qué ha sucedido con ellos? ¿Qué misterio encierra a los hijos de Michael Jackson? Ha pasado muchos años, han pasado ya 14 años, y al parecer muchos de ellos siguen en las sombras, en las penumbras, y muchas de las cosas que vivió en ese momento Michael fueron realmente asombrosas, ¿no? Como cuando salió en ese balcón a saludar a sus fans con uno de sus bebés con un trapo en la cabeza, que para muchos fue aterrador. Tania, ¿qué podemos hablar de eso? De Michael Jackson, de sus hijos, de sus misterios. De los hijos de Michael Jackson realmente se sabe muy poco. Solo sabemos que Prince Michael I y Prince Michael II, que le dicen Blanket, fueron a la universidad. Paris, su hija, también. Se sabe que ellos tuvieron una tutoría legal en la que la mamá de Michael Jackson es la que es responsable de ellos. Ya después sí pueden disponer de la herencia del rey del pop.
Han estado en diferentes intervenciones donde se hace homenaje a su papá y hablan muy poco sobre lo que sucedió ese 25 de junio y lo que sucedió en el día del funeral, donde Paris, siendo una niña, lloró y dio su testimonio de qué tan grande y qué tan bueno era su papá con ella. Bueno, ya casi llegamos al final de este podcast. Les recomiendo seguir escuchándonos porque ahora les voy a dar un mensaje. Y bueno, Tania, muchas gracias por estar con nosotros en Cruz Escribiente. Me gustaría que nos dijera a todos nosotros dónde podemos conseguirla, dónde la pueden buscar, dónde pueden entrar a una red social y conectarla. Gracias, Tania, por estar aquí nuevamente en Cruz Escribiente y de todo corazón. Realmente, gracias por sus aportes que son realmente impresionantes. Esteban, muchas gracias por la invitación. A todos los oyentes, un saludo, un abrazo. Gracias por escucharme. Qué bueno que también se hablen de estas temáticas y recordarles que me encuentro en TikTok, en Instagram y en Twitter como @TaniaMeCuenta. Bueno, llegamos al final de otro nuevo audio de Cruz Escribiente. En esta oportunidad hablando del rey del pop, de Michael Jackson. Hemos hablado de sus hijos, de la autopsia, que estos datos que nos da Tania me dejaron asombrado. Realmente, ¿saben qué hice? Busqué unas fotos, porque hay fotos un poco morbosas, lo sé, y están ahí. ¿Qué puedo hacer si están ahí? De Michael Jackson, encontré las fotos y realmente se ve que hubo un esfuerzo muy grande de este señor para revivirlo. Ahora, habría que preguntarse muy bien las condiciones de su muerte. Habría que preguntarse, como pasa con Elvis Presley, o pasó con Elvis Presley o con Juan Gabriel, si realmente existe la posibilidad de que haya simulado su muerte. Realmente la fama no es algo que sea tan bonito. Mucha gente quiere ser famosa, pero la fama es una carga, y más al nivel de Jackson. Realmente ha sido un podcast muy interesante. Los invito, tenemos otro sobre John Lennon, sobre la muerte de John Lennon, lo pueden buscar. Y quisiera que ustedes aquí abajo comentaran, y si llegamos, como les dije anteriormente, a más de 300 comentarios, hacemos otro video sobre otro personaje histórico, no sé, puede ser Kurt Cobain, sobre otro músico, lleno de misterios, el mismo Elvis Presley, podemos hablar de Marilyn Monroe. Creo que son temas de misterio increíbles, estas personalidades magnéticas que se dan alguna vez en la vida, solo una vez. Solo hubo un Michael Jackson, solo hubo una Marilyn Monroe, solo hubo un Kurt Cobain, solamente hubo uno de ellos. Y bueno, les pido a ustedes que aquí abajo entonces escriban todos los comentarios que puedan, y si llegamos a los 300, enseguida hacemos el podcast con Tania de alguno de esos personajes. De paso les digo que me nombren ahí cuál quieren que abarquemos. También estaba pensando en hacer, por ejemplo, un podcast sobre la vida secreta de Gandhi o de la Madre Teresa, personajes que se ven muy bellos, se han visto como seres venerables, un ejemplo para la humanidad, que muchos dicen realmente eran oscuros, terribles. En el fondo los humanos todos tenemos defectos. Siempre que uno se reúne a hablar de alguien, siempre termina hablando de qué hizo, qué cosas malas han hecho. Uno siempre termina chismoseando en parte. Y así también hablarán de uno. Pero mi invitación a todos ustedes es a vivir su vida, señoras. Es a vivir su vida, señores. Porque hay que exprimir esta existencia. No sabemos cuánto nos queda de vida. No sabemos si mañana nos vamos a morir. Esa es la verdad. No sabemos si vamos a fallecer en una semana o si vamos a vivir años. Lo cierto es que estamos aquí y hay que vivir y hay que experimentar. Y hay muchas cosas que hoy nos vamos a llevar. Si usted está en otro país diferente al suyo, solo quiero decirle que usted puede vivir bien, puede hacer lo que quiera. Trabaje, esfuércese, todo lo que usted busque, todo lo que usted quiera hacer, lo puede conseguir. A mí me ha funcionado así, con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Hay que ponerse una meta. Usted se pone una meta. Usted dice, quiero conseguir un carro, quiero conseguir un apartamento, y lo va a conseguir. Estamos aquí.
y podemos conseguir lo que queramos, con esfuerzo y con disciplina, con planificación. Pero ¿sabe qué? No podemos conseguir algo. Hay algo que no podemos conseguir: revivir un familiar fallecido. No podemos revivir a Michael Jackson. No lo podemos hacer. Yo quisiera revivir a tantos familiares, primos. Hace poco fallecieron varias de mis mascotas. Quisiera volver a estar con ellos un segundo, pero no van a estar nunca más. Por eso hay que aprovechar la vida a cada instante. No nos vamos a llevar el carro, no nos vamos a llevar el apartamento, pero nos vamos a llevar la experiencia, los recuerdos. Uno después de muchos años recuerda a los familiares o las mascotas que murieron y los recuerda con amor y con cariño. Con amor y con cariño. Cuando uno se va de viaje, cuando estuvo de paseo, cuando uno se fue a un hotel, a una playa, cuando conoció otros lugares, no recuerda cuánto costó. No se acuerda uno cuánto le valió. Se acuerda lo que vivió. ¿No le pasa? Piense, por ejemplo, cuando se fue a un hotel, a la playa, hace 10 años, con su familia. ¿Se acuerda usted cuánto le costó? Muchas veces no. Se acuerda uno de esos momentos. Así es la vida. Así que los invito a vivir momentos. Yo quiero vivir. Yo nunca he ido, por ejemplo, a Egipto. Nunca he ido a las pirámides de Egipto. Quiero ir a las pirámides de Egipto. Quiero conocer las pirámides de Egipto. Nunca he ido y quiero ir con ustedes. Quiero ir con ustedes y vamos aquí dentro de poco a colocar en mis redes sociales, que son @cruzescribiente, los precios, todo. Intentaré que sea muy muy barato para que vayamos todos a Egipto. Quiero ir a hacer el Camino de Santiago, a caminar en Europa, ir al Camino de Santiago, caminar los pasos del apóstol de Jesús. Quiero ir a las ciudades subterráneas de Turquía, quiero ir a muchas partes, quiero ir al mundo maya, a las pirámides. Entonces, pues nada, tendremos los precios, tendremos también las fechas en @cruzescribiente en Twitter, @cruzescribiente en Instagram, también @cruzescribiente, me pueden buscar como Cruz Escribiente en Facebook. Y vamos a viajar por el mundo, vamos a vivir experiencias. También hay un libro que les recomiendo, si les gustan todos estos temas, se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Ese libro lo encuentran en cualquier librería de Colombia o en internet. Y ese libro lo escribí yo, Esteban Cruz Niño, y tengo muchos otros más sobre vida después de la muerte y demás. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Muchas gracias. Solo me resta decirles que esté usted donde esté, así yo no lo conozca, así a usted yo no lo conozca. Le quiero decir en este instante que yo a usted lo quiero mucho.